En este vídeo quiero hablar sobre el análisis literario y también el proyecto final que vais a hacer para esta clase. Primero, el análisis literario. Como críticos literarios, ¿cuál es nuestro trabajo como críticos literarios? Bueno, todas las novelas, los cuentos tienen dos tipos de lectura. Existe una lectura superficial y una lectura más profunda. ¿Qué quiero decir? El primer nivel, el nivel superficial, en este nivel lo que importa es la trama. ¿Cuáles son las cosas que pasan en el cuento? Y luego, una vez que hayamos llegado y estemos de acuerdo con cuáles son los eventos, luego como críticos literarios, nuestro trabajo es tratar de descubrir, poner al descubierto la trama latente, la trama escondida, ¿verdad? Y es la segunda lectura. Y estoy pensando en Emma Jones, de Jorge Luis Borges. Y la trama es muy fácil, ¿verdad? Emma Jones quiere vengarse de su padre. Y luego, ¿qué pasa? Llega al final al puerto, tiene una reunión con Lowenthal y lo mata al final. Pero el último párrafo es muy importante para hacernos cuestionar qué ha pasado realmente en ese cuento. Y quiero leer esa parte rápidamente, ¿vale? Aquí está. Voy a leer el último párrafo. Bueno, parte del último párrafo. Dice, aquí ha ocurrido una cosa que es increíble, ¿vale? El señor Lowenthal me hizo venir con el pretexto de la huelga. Abusó de mí, lo maté. Esa es la parte más importante. La historia era increíble, pero se impuso. ¿Por qué? Porque sustancialmente era cierta la historia. ¿Cómo? Verdadero era el tono de Emma Jones, verdadero el pudor, verdadero el odio que tenía. Verdadero también era el ultraje que había padecido. Solo eran falsas las circunstancias, la hora y uno o dos nombres propios. ¿Qué quiere decir? Que ese último párrafo nos hace cuestionar todo lo que acabamos de leer. Entonces, ¿por qué tuvo que cambiar el nombre del padre? ¿Realmente por qué tuvo que exiliarse a Brasil? ¿Verdad? Am, esa cuestión de la memoria de Emma em, em, eh, y, y su relación con los hombres. ¿Por qué los hombres le dan miedo a ella? Tiene que ver con el padre. ¿Qué pasó realmente con el padre? ¿Por qué tiene que ir bueno, para vengarse? ¿Por qué tiene que sacrificarse? Y eso tiene que ver con la escena con el marinero, ¿verdad? Am, ¿Y por qué tiene que realmente sufrir un abuso físico y luego ir a tener esa reunión con Lowenthal? Entonces hay que tratar de argumentar cuál es esa trama escondida, ¿verdad? Y es nuestro trabajo como críticos literarios. Entonces, lo que tenéis que hacer es pensar en Emma Jones de Jorge Luis Borges y también repasar el cuento de Gabriel García Márquez, La siesta del martes, y luego escoger uno, solamente uno de esos dos cuentos y escribir un análisis con una tesis, ¿vale? Y luego, después de haber escogido un cuento, quiero que hagáis investigaciones y buscar dos artículos o dos libros, un capítulo, dos capítulos,
de un libro, un capítulo de un libro y otro ¿no? de un artículo, pero dos textos. Hay que encontrar dos textos y voy a poner enlaces para ayudaros a hacer eso, a encontrar artículos sobre los cuentos y luego incorporar esos cuentos en el análisis. Quiero que dialoguéis con esos críticos, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ha dicho antes sobre el cuento y qué puedes añadir tú al diálogo sobre el cuento? Y luego tenéis que pensar una tesis. Y quiero que me mandéis la tesis para el 9 de abril. Solamente la frase, right? La frase que vais a usar como base de argumento. Y luego tenéis mucho más tiempo para escribir el resto del papel, ¿vale? Entonces pensad en eso. Y para ayudarnos con Emma Zuntz, a la hora de hacer las investigaciones, quiero que penséis en las siguientes cosas. Quiero que hagáis una investigación sobre, primero, la historia de los judíos en Argentina, en los años 20, ¿verdad? Del siglo XX. ¿Ok? También hacer investigaciones sobre el concepto de la venganza y de la justicia para los judíos, porque Emma Zuntz era judía, ¿right? Era judía en la época de Argentina de los años 20 del siglo XX, ¿okay? 1920s. Entonces, eso es importante, ¿okay? A la hora de quizás pensar en una tesis. Y luego pensar quizás en Freud, ¿no? Y su relación con la psicoanálisis. Y esa relación que tiene Emma posiblemente con su padre. Y esa repetición. Y también el concepto del tiempo en Emma Zuntz. Es un tiempo circular, es un tiempo lineal. Eso ayuda también, ¿ok? Bueno, es todo. Quiero que esos vídeos sean breves, ¿vale? Ok, suerte y nos vemos pronto.